Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. ¿Cómo están ustedes? Hermana Aurita, hermana Buenas Evelyn, noches, pastor, Dios le bendiga. hermana Bien, gracias. Elisa, hermanos López, Buenas noches a todos. Carlos, Liga, feliz noche, ¿cómo están? Bien, bien. Ok, Buenas noches. buenas noches. Vamos a empezar orando, vamos a pedirle al buen Dios que nos bendiga con su palabra, que nos bendiga con su unción y que nos hable. Si usted me acompaña, vamos a pedirle al buen Dios. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso, venimos delante de tu presencia, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, solicitándote, Señor Dios, que vuelvas a abrir las ventanas de los cielos, Señor, para bendecirnos, para que tu misericordia se derrame nuevamente sobre nosotros. Oh Jesús Dios, para que extiendas tu mano de poder y hagas milagros entre nosotros, oh Jehová de los ejércitos. Que venga tu discurso, que venga, papito lindo, tu rocío, buen Señor Dios, para que podamos, Señor Dios, ser empapados por él. Y así, Señor Jesús, como aquel hombre Naucodonosor, 7 ciclos, papito lindo, hubo, cuales tu rocío, Señor Dios Todopoderoso, estuvo sobre él, y eso transformó a aquel hombre que se había convertido en bestia, lo transformó, Señor. Tu rocío, papito lindo, te lo rogamos, Señor Dios, tu palabra, tu enseñanza, ayúdanos a poder comprender, para poder acceder, Señor, a tu lugar santísimo y poder estar delante de ti para que nos enseñe tu Santo Espíritu. Te rogamos, papito lindo, que el Señor Jesucristo, oh, que intercede por nosotros, papito lindo, que su sacrificio santo, oh, nos sea, Señor, nuevamente, papito lindo, puesto a nuestro favor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Nos cubrimos, Señor, con el pacto nuevo, con la sangre del nuevo pacto, para que todo aquello que hay en nosotros que no te agrada, papito lindo, sea borrado. Pero también, Señor Dios Todopoderoso, ya que hemos sido perdonados, que la lucha termine, que el pecado sea vencido en nosotros, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Ahora, Señor, por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Abre, papito lindo. Déjanos ver tus misterios, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Ayúdanos. Y mientras conversamos acerca de ti, mientras estamos reunidos en tu nombre, papito lindo, Dios bueno, te rogamos, papito lindo, que tú estés en medio de nosotros. Entendemos que este es un discipulado virtual, papito lindo, pero aún así creemos, Señor Dios, en tu palabra fiel, cuando tú nos dijiste, Señor Dios Todopoderoso, que donde 2 o 3 estuviesen en tu nombre, tú allí estarías. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. Vamos a pedirle al Señor Dios, ya le pedimos y vamos a empezar, vamos a compartir pantalla. Ahora ya lo tengo ahí, espero que si no se mira muy grande me dice, yo cambio la presentación para que se mire un poquito más grande. Vamos a ver si aquí la puedo hacer más grande, sí, aquí la puedo hacer un poquito más grande. Entonces, yo quisiera hablarle en esta oportunidad de la hora del ladrón. Leyendo la palabra, me encontré con un versículo que ya lo había leído, pero me llamó la atención algo. Y yo quisiera que lo leyéramos y lo fuéramos desgranando poquito a poquito para ir entendiendo algunas cosas. Antes de este versículo, hay algo que nosotros tenemos que saber. Hay
versículos con los cuales se trata de enseñar de una manera un poquito diferente a lo que dice la Biblia. Yo le pongo aquí un versículo, Mateo 24:36. Vamos a hablar un poquito acerca de la venida del Señor. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Entonces, muchas veces cuando nosotros enseñamos acerca de que en el momento preciso Dios nos va a hablar acerca de los eventos finales y lo que va a suceder, muchos dicen que eso no es cierto y usan este versículo para decirlo. Y usan este otro versículo, Hechos 1:7, donde el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, sus discípulos le preguntan cuándo iba a restaurar el reino. Y Él les dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Empecemos con el versículo de en medio. Dice, no os corresponde a vosotros. Pero ¿a quién les está hablando? Les está hablando a los apóstoles, a los discípulos, ahí congregados alrededor del Señor Jesucristo, 500 discípulos fueron los testigos de su ascensión al cielo. Y a ellos, a esos 500 les dice, a ustedes no les corresponde saber los tiempos ni las épocas. Pero no está hablando de todos la cristiandad en general, no está hablando de los cristianos de este tiempo, sino de ellos. Entonces, a vosotros no os corresponde saber, a ellos. Regresemos al primer versículo. Pero el día y la hora nadie sabe. Ahora yo me adelanto aproximadamente unos, ¿qué le diré yo? 50 años en la Biblia, ¿ok? Y entonces el apóstol Pablo le está hablando a los tesalonicenses, 50 años, 40 años después, y les dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Ustedes ya saben cuáles son los tiempos y cuáles son las épocas. Entonces, ya a estos cristianos que han pasado 50 años desde que el Señor Jesucristo ascendió, más o menos 50 años, a ellos les dice, con ustedes ya no hay necesidad que se os escriba nada. Ustedes ya saben. ¿Ok? Entonces, ya no es el momento en que a ellos no les tocaba saber. A estos cristianos de Tesalónica sí ya comprendían los tiempos y las horas. Ahora bien, regresemos al primer versículo. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, y en eso se basan. Pero nosotros tenemos que entender que el Hijo en ese momento estaba ungido, pero estaba en un cuerpo de humillación. Pero el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que subió al Padre y después de subir al Padre, llenó todos los cielos, o sea, volvió a tener aquello de lo cual se había despojado, como dice Filipenses capítulo 2, que no teniendo como cosa a que aferrarse, siendo igual a Dios. Entonces ya había recuperado su calidad de la cual se había despojado. Entonces ya sabía, pero si lo queremos ver en otro versículo de la Biblia, yo lo llevo a Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Entonces, ya el Señor en este momento tiene una revelación. La revelación se la volvió a dar el Padre y nos la va a mostrar. Entonces ya no sabe solamente el Padre, ya tiene revelación el Hijo, ya tiene revelación el ángel del Señor Jesús y ya tiene revelación su siervo, Juan. ¿Ok? Esto viene en una cascada y entonces la revelación de los tiempos y las horas ya se nos permite. Y es por eso que nosotros decimos que tenemos que ser como la tribu de Isaacar, que conoce los tiempos y qué hacer. Muy bien. Ahora bien, fíjese bien, hablando de esos tiempos y hablando de esas horas, cuando los discípulos le muestran al templo, le muestran al Señor Jesús lo hermoso que era aquel templo que había reconstruido Zorobabel y que lo había hermoseado Herodes el Grande. Él les dice que de ese templo no va a quedar nada, ni piedra sobre piedra. Y entonces se van después del templo y el Señor está sentado en el Monte de los Olivos. Entonces se le acercan sus discípulos en privado y les dicen, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Bien, que no quede piedra sobre piedra del templo. Y de ahí le preguntan, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal de la consumación de este siglo, del fin del mundo? Y entonces el Señor, como vimos el domingo, les empieza a hablar y les dice la primera señal, que nadie os engañe, y les empieza a mostrar los eventos que van a suceder. No les dice cuándo, pero les dice lo que va a suceder. Y entre las cosas que le está diciendo, ¿ok? Les empieza a hablar. Y en Mateo 24:40, y tiene un contexto en Lucas 17:34, les habla acerca del arrebatamiento. ¿Ok? Entonces, Mateo 24:40, estarán dos en el campo. Uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres, yo le puse ahí mujeres en cursivas porque no está en el original. Dice, dos estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Lo ponen en femenino, ese una y ese otra, porque fue una interpretación que hizo el traductor, porque las que iban al molino eran las mujeres. ¿Ok? Pero es interpretación, pero literalmente dice, dos estarán en el campo, dos estarán moliendo. Cuando yo miro el contexto de Lucas 17:34, ¿ok? Dice, agrega algo más. Os digo que en aquella noche, fíjese bien, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos, nuevamente ponen mujeres, pero usted mira y en el original no está. Estarán dos moliendo en el mismo lugar, uno será tomado y otro será dejado. Y dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando el Señor Jesucristo acerca del arrebatamiento. Fíjese bien, los que están en una cama, ¿qué están haciendo la gente en una cama? Durmiendo. Entonces me está hablando del grupo de los muertos, de los que ya partieron con el Señor. Entonces, de estos que durmieron, de cristianos que durmieron, hay algunos que vinieron y durmieron en Cristo. Esos son muertos en Cristo. Pero hay otros que en vida no murieron a sus pasiones, no murieron a sus pecados, no murieron a sus transgresiones. No se van a salvar, pero no van a resucitar a la final trompeta. Entonces, esa es la explicación de que dos en una cama, uno será tomado, los muertos en Cristo resucitarán primero,
Y los cristianos que no hayan muerto en vida a sus pasiones, sus pecados, que no hayan puesto como prioridad al Señor, esos no van a resucitar en ese momento. ¿Ok? Ahí hay un grupo. Estarán dos moliendo en un mismo lugar. Uno será tomado y otro será dejado. Cuando nosotros vemos el molino, ¿qué se hacía en el molino? Se preparaban los granos, se preparaba el trigo. Entonces, aquí me está hablando de, de ministros que están relacionados con la palabra, relacionados con el trigo, ¿ok? Y unos van a estar bien y esos van a ser arrebatados y otros van a ser dejados. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ahí me está hablando de otro tipo de ministros del orden de los evangelistas, que van a estar haciendo su función en el mundo, pero unos van a haber dado la estatura, van a haber agradado al Señor y los otros no. Entonces, unos van a ser tomados y otros van a ser dejados. Entonces, estos dos versículos me hablan de que va a haber un arrebatamiento y me da tres grupos diferentes que van a estar haciendo y me está hablando de la iglesia en su totalidad. ¿Ok? Y de la iglesia en cuanto a los que ya están durmiendo en el Señor y los que van a estar vivos en ese momento. Ok. Ahora, interesantemente, el Señor dice, os digo que en aquella noche. Ok. ¿Qué quiere decir el Señor? Que en ese momento va a haber tribulación. La noche es figura de problemas, de persecución. No de la tribulación y la gran tribulación, sino de problemas que van a haber. Ahora bien, estamos en Mateo 24:40 y 24:44. Ok. Ahora nos vamos a 40 y 41. Ahora aquí estamos en Mateo 24:40 y ahí dice 4, pero es 41. Ahora seguimos. Mateo 24:42. Fíjese bien. Por tanto, okay, como viene el arrebatamiento, porque les acabo de hablar del arrebatamiento, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que nos pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, les dice tres cosas. Velad, comprended y estad preparados. Y lo relaciona con vuestro Señor, con el ladrón y con el Hijo del Hombre. Entonces, yo se lo puse así de esta manera. Son tres cosas que hay que hacer. Velar, comprender y prepararse. ¿Ok? Pero cada una de esas está relacionado con un personaje, con vuestro Señor, que es el Señor Jesucristo, está relacionado con el ladrón y con el Hijo del Hombre. ¿Ok? Son tres tiempos diferentes. Ahora bien, sigamos un momentito, vamos a ver. Ok, lo primero que queremos ver, yo le quiero hablar, porque le puse de título La hora del ladrón. Yo quiero hablar de esto de en medio, Comprended a qué hora de la noche viene el ladrón. Muy bien. Ahora fíjese bien, platiquemos de esto. Primeramente,
tenemos que saber a quién se refiere. Porque algunos dicen que esto se refiere al Señor Jesucristo, apoyados en Apocalipsis 3:3, y hay otro versículo más en Apocalipsis que dice de esta manera: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. O sea, no está diciendo que él es el ladrón, sino está diciendo que vendrá como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está usando la figura del ladrón para enseñarnos de que uno no sabe a qué hora viene el ladrón. ¿Ok? Muy bien. Y en cuanto a la gran tribulación, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos en fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pero no me está diciendo que el día del Señor es el ladrón. No me está diciendo que el Señor es el ladrón, sino como ladrón. Y el versículo dice, pero comprended esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Ahora yo voy a regresar unos versículos para leerle este. En Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será dejado y otro tomado. Estarán en aquella noche dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Y estarán en aquella noche dos en el campo. Entonces, ¿de qué me está hablando ese tiempo de la noche? Ese tiempo de la noche, aquí en lo que el Señor Jesucristo me está diciendo, es que en el momento del arrebatamiento, ¿ok? Se va a presentar, el ladrón va a estar trabajando, el ladrón va. Y no en ese momento, sino desde antes. Ahora miren, ¿ok? Pero comprended esto, ginosco, entender que si el dueño de la casa, esa palabra se dice oikodespotes, hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Comprended, ¿qué les está diciendo? Miren, comprendan que si ustedes saben a qué hora de la noche va a venir el ladrón, no van a dejar que entren. Está abriendo la posibilidad, porque les está diciendo, comprended esto. Si saben a qué hora va a venir el ladrón, van a poder detenerlo y que no entre en su casa. Está hablando la posibilidad de que nosotros podamos comprender cuál va a ser la hora del ladrón para no dejarlo entrar. Ahora bien, fíjese bien. Ahorita voy a poner acá. Ahora miren pues. Ahora voy a pasar al siguiente. Fíjese, primero miremos qué va a hacer el ladrón. Antes de la hora, porque la hora eso es algo más complicado que nosotros podamos explicar. Pero ahora miremos el versículo. Y no hubiera permitido que entrara. Esa palabra que la Biblia de las Américas pone como entrar, se dice dioruso o diorusó, porque tiene acento en la O, en su casa. No hubiera permitido que dioruso en su casa. A veces yo no comprendo cómo al tratar de volver las Biblias más amigables para la lectura, se pierde el sentido de lo que quiere, de lo que el escritor puso. Porque esa palabra dioruso no quiere decir entrar. Quiere decir entrar, pero de una manera. Mire cómo
Esa palabra de oruso se usa del acto de ladrones al minar o entrar a la fuerza para penetrar en una casa para robarla. ¿Ok? Eso lo encuentra usted en los diccionarios y hay algunas Biblias que dicen no hubiera permitido que minara el ladrón su casa. ¿Pero qué es minar? ¿Ok? ¿Por qué los traductores usaron esa palabra minar? Esa palabra minar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, fíjese bien, quiere decir destruir o socavar gradualmente algo. Se usa para describir un proceso en el que algo se va debilitando o dañando lentamente, ya sea de forma física o de forma moral. Entonces, lo primero que tenemos que entender del ladrón es cómo entra. Porque si nosotros vemos que va a penetrar a la fuerza en una casa para robarla, nosotros pensamos que va a entrar rompiendo la puerta a patadas, quebrando un vidrio para poder entrar, pero no. Minar también quiere decir socavar, y usted lo mira en el contexto del tiempo del Señor Jesús. ¿Qué hacían los ladrones para meterse a algunos lugares? Como las casas no eran de ladrillo como nosotros las conocemos, sino eran más o menos, no sé si usted conoce el concepto de bajareque. Bajareque no es adobe, sino es una construcción del mismo material que se hace el adobe, pero lleva entre el adobe, que en realidad no lo hacen como adobes, lleva alambre y lleva reglas de madera, y eso le da una consistencia muy firme, pero de todos modos sigue siendo como los adobes, de barro, de tierra. Entonces, ¿qué hacían estos? Traían una supala o algo y empezaban a abrir un hoyo en la pared para poder entrar en la casa. Así como no sé si usted se acuerda, hace algunos años, unos ladrones que se entraron a una agencia bancaria en un centro comercial y se quedaron escondidos en el local de al lado, y de ahí rompieron las paredes del bloque de local y que comunicaba, y por ese hoyo entraron al banco y por ahí robaron. Entonces eso es minar. Eso es minar, pero fíjese bien, eso se hace poco a poco. Yo no sé si usted ha visto películas de aquellos que escapan de la cárcel y que con una cucharita empiezan a abrir un hoyito en la pared y lo van abriendo y le ponen su póster así encima para que no se mire, hasta que lograron abrir un hoyo en la pared. Poquito a poquito, meses, años. Entonces viene el enemigo. ¿Y cómo va a minar tu casa? ¿Cómo va a entrar a tu casa? ¿A patadas? No, poquito a poquito. Es muy interesante que cuando nosotros vemos las ciudades en el antiguo pacto, estaban rodeadas por dos cosas. Tenían un muro y un antemuro, y entre los dos había una especie de pasillo entre los dos. ¿Para qué se hacía esto? Para que si los del ejército contrario abrían un hoyo en el muro, lo que se iban a encontrar era con un pasillo y otro muro, no iban a entrar de una vez. ¿Ok? Y las casas de la gente de mucha capacidad económica en aquel tiempo, que eran casas grandes, rodeadas, tenían muro y antemuro.
Entonces, aunque no es matrimonial, en la Biblia el muro es el esposo y el antemuro es la esposa. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Empieza a socavar. Lo primero que socava es al muro, para después socavar el antemuro. Y entonces dice la Biblia que no tiene que haber un hoyo en el muro donde entre la serpiente y muerda. Entonces, ¿qué hace el enemigo para entrar en las casas? ¿Ok? Empieza a socavar a poquito, empieza a minar gradualmente, empieza a debilitar, empieza a dañar lentamente para después entrar. Fíjese bien. Entonces, ahora, esa palabra de oruso, esa palabra minar, ¿ok? Aparece solo en 3 versículos en la Biblia. Mateo 24:43 y Lucas 12:39 me hablan. Es el texto y el contexto de lo que yo le estoy leyendo. Mateo 24:43 y en Lucas 12:43 me habla de lo mismo. Pero en Mateo 16:19, mire qué interesante. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyan, y donde los ladrones penetran. Ahí es la palabra de oruso, socavan lentamente y roban. Fíjese bien, no os acumuléis, yo le llamo la atención a esto, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Entonces, van a poder ¿dónde va a poder el ladrón minar? ¿Dónde va a poder el ladrón hacer su actividad? ¿Dónde va a ir socavando poco a poco, debilitando poco a poco? En la tierra. Fíjese bien, en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. Ahora lo quiero llevar 2 versículos más adelante. Mire este versículo, el 21. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Eso es Mateo 6:21. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjese bien que está diciendo el Señor Jesucristo. Si tu tesoro está en la tierra, es porque tu corazón está en la tierra. Porque ¿dónde se guardan los tesoros? En el corazón. Porque la Biblia dice que el escriba docto saca de sus tesoros, de su corazón, cosas viejas y cosas nuevas. Ok, entonces, ¿qué es lo que el enemigo, el ladrón, va a minar? ¿Qué es lo que el ladrón va a socavar poco a poco? Tu corazón. ¿Y qué está en tu corazón? ¿Qué dice la Biblia? Tus pensamientos, porque del corazón salen los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a venir y va a atacar? Poquito a poquito, lentamente, sin que te des cuenta, va a atacar tus pensamientos, va a socavar tus pensamientos, va a debilitar tus pensamientos. Y tal cual piensa el hombre, tal cual es, y tal cual es, tal cual actúa. Entonces, el trabajo del enemigo para socavar, ¿ok? Para penetrar en tu casa, empezó hace mucho tiempo. Y empezó por el cabeza de casa.
y sigue con la esposa para alcanzar a los hijos. Ok, entonces en este tiempo final, el ladrón, ¿quién es el ladrón? El diablo. ¿Quién es el ladrón? El anticristo. Ha venido trabajando con la mente de nosotros desde hace mucho tiempo con la intención de debilitarnos poquito a poquito. Yo regreso. Teoruso, minar, destruir, socavar gradualmente. Se usa para describir un proceso en el que algo se va debilitando, dañando lentamente, ya sea física o moralmente. Entonces, lo que tú miras equivocado en alguien no fue de la noche a la mañana. El enemigo lo empezó a trabajar por años. El problema es en las casas, cuando el pensamiento del hombre es corrompido y después es corrompido el pensamiento de la mujer termina cediendo y entonces los hijos son los siguientes. Entonces, en el tiempo que nos tocó vivir, el ladrón, antes del arrebatamiento, que va a minar nuestro pensamiento. Va a minar nuestro pensamiento, ahora salgamos de la familia, va a minar nuestro pensamiento acerca del arrebatamiento. Porque el apóstol Pablo les tiene que decir a algunos, o fuera el apóstol Pedro, que les dice que muchos tienen por tardanza su venida, diciendo, ¿y qué es esto de su venida? Si lo vienen diciendo desde el día de nuestros padres y nada se mira claro. Y no saben que es misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo está hablando del arrebatamiento? Desde el punto de vista doctrinal, el enemigo ha venido trabajando con la gente poco a poco para que deje de creer en el arrebatamiento. Poco a poco. Para que deje de creer en el arrebatamiento. Ha minado el pensamiento de muchos. Porque el tiempo del arrebatamiento, donde uno será tomado y el otro será dejado, ya viene. Y es en la noche. Va. Miremos otro poquito más del ladrón. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Va. Ahora bien, tomo esto de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo para poder minar tus pensamientos, tu corazón? Lo primero que hace es que hace que acumules tesoros en la tierra para que tu corazón se quede en la tierra. Ok, fíjate bien. El tesoro me habla de prioridad. Ok. Entonces, ¿qué hace el enemigo para, para bajar tus pensamientos a la tierra y ahí poder atacarlos? Ok. A veces te ponen necesidad. Tienes necesidad. Y vienes y piensas que el dinero es la solución a tu necesidad. Y a alguien, esto lo dijo en algún par de oportunidades, el apóstol Luis Ponce, de algún lado lo tomó, que decía que el dinero no es la felicidad del hombre, pero que calma los nervios, decía. Ok. Entonces tú empiezas a pensar, si yo tengo guardado, si yo tengo este dinerito, si yo hago esto, estoy hecho.
Así como aquel hombre que se sentó y vio que tenía muchas riquezas y pensó en hacer graneros más grandes y le dijo, alma, diviértete, tranquila, muchos bienes tienes para muchos años. Y le dijeron, "No, necio, hoy vienen por tu alma, ¿para quién va a hacer todo eso?" Entonces el enemigo viene y pone nuestros pensamientos, trata de bajarlos a la tierra y bajarlos a la tierra, porque en la tierra nuestro corazón es susceptible a que poquito a poquito lo vaya debilitando. Poquito a poquito lo vaya debilitando. Y hay muchas cosas que son terrenales, que no son celestiales. Y nos tienen metida la mente en eso. Porque aquí abajo somos vulnerables. Ahora mire, pues, ¿qué hace el ladrón? El ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir. Para eso viene el ladrón. Pero si nosotros contextualizamos, tomamos lo que venimos enseñando ahorita y lo ponemos en este versículo, para poder robar, el ladrón tiene que minar primero tiene que debilitar gradualmente. Y para poder debilitar, para ser efectivo, el ladrón tiene que hacer que tu corazón, tu tesoro esté en la tierra. Si tu tesoro está en los cielos, no te puede minar. Si no te puede minar, no te puede robar. Si no te puede robar, no te mata. Si no te puede matar, no te destruye. Si te roba, entras en una cadena de sucesos. Si te logra robar, lo siguiente que va a hacer es matarte. Si te logra matar, lo siguiente que va a hacer es destruirte. Pero si tú logras sacar tu corazón, la prioridad de tu corazón de la tierra, tu tesoro de la tierra, entonces ya no te va a poder debilitar, ya no te va a poder robar y ya no va a pasar nada. Tú lo primero que tienes que hacer es esto. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu tesoro? Porque mira, tu tesoro pueden ser tus hijos. Y eso es peligroso. Porque si tú tienes a tus hijos como tu tesoro, como tu prioridad, ¿ok? Entonces, tu corazón está en la tierra. Pero si ese tesoro tuyo, que son tus hijos, lo sacas de la tierra y se los entregas a Dios, entonces tu tesoro está allá. Entonces tu corazón está allá. Si tú permites que, que tus hijos hagan lo que ellos desean y no les pones límites, los límites que Dios quiere que les pongas. Por ejemplo, si no les das vara, porque pobrecito el muchachito, ¿cómo va a ser? Ok, si no haces todo esto, tú estás poniendo tu tesoro, tus hijos, aquí en la tierra. No, tú los tienes que poner allá, en los cielos. Y lo primero es primero Dios y después mis hijos. No hay nadie que ame más, padre, madre o hijos, que a mí. Es digno. Es difícil, pero si no lo hacemos, entonces el enemigo dice, aquí puedo entrar, aquí no hay alarma, aquí no está, como no estamos al aire, aquí no está Casesa, aquí no está ninguno de estos, ¿ok? Aquí puedo todas las noches venir y empezar a abrir un oído y no se van a dar cuenta. Ahora mire, pues, fíjese bien. Veamos esto. Dame, hijo mío, tu corazón
y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Porque fosa profunda es la ramera y pozo angosto la mujer desconocida. Ciertamente como ladrón acecha y multiplica los infieles entre los hombres. ¿Ok? ¿Qué es un infiel? ¿Se acuerdan? Aquí estamos en, ¿cómo se llama? En hebreo, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué es un infiel? Uno es peor que el que no tiene fe. Ese es un infiel. Entonces, ¿por qué se vuelve infieles los hombres? ¿Ok? Porque viene el ladrón. ¿Quién vuelve infieles a los hombres? El ladrón. El ladrón acecha y multiplica los infieles entre los hombres. ¿Qué es lo que hace el ladrón? Debilita, socava el corazón, los pensamientos. ¿Qué viene a debilitar el ladrón? El ladrón viene a debilitar la fidelidad. La fidelidad. ¿Ok? ¿Y de qué se disfraza el ladrón? De ramera. Y entonces, ahí si nosotros nos vamos a lo literal, ¿ok? El que se mete con una ramera o con una mujer extraña, el que adultera o el que fornica con una ramera, ¿ok? El que mira pornografía, ¿ok? Se está relacionando con el ladrón. Y entonces, ¿qué va a hacer el ladrón? Va a atacar su fidelidad. Su fidelidad. Lo llevo al libro de Apocalipsis. Fíjese. Dice que la ramera está ebria de la sangre de los santos. Que está diciendo que ha matado santos, que ha matado cristianos y que se ha embriagado con la sangre de los que ha matado. ¿Quién es? La ramera. ¿Qué hace la ramera? Mata cristianos, ¿ok? Ay, ¿qué tiene que ver eso conmigo? No me esté diciendo ramera. No, 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 no. No le estoy diciendo ramera. Lo que le voy a decir es que aquel que odia a su hermano es homicida, mata hermanos, está influenciado por el ladrón. ¿Qué va a terminar haciendo el ladrón? Poquito, ahorita, ese cuate ni me lo enseñen. Ala, pero hasta predica, pero yo lo odio. ¿Ok? Entonces el ladrón está allí y está acechando. Lo va a volver infiel con otras cosas. Va a socavar sus pensamientos, sus creencias acerca de la fidelidad. En cuanto usted lo mire, el servicio, lo que usted le da a Dios, a su familia, su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y poquito a poquito va abriendo un hoyo, poquito a poquito. Y si logra abrir el hoyo, roba. Y si logra robar, mata. Y si logra matar, destruye. Okay. Va. Y terminemos con este. Hoy sí lo dejo 50 minutos cabales. Job 24:14. Al amanecer se levanta el asesino, mata al pobre y al necesitado, y de noche es un ladrón. ¿Quién es un ladrón? El asesino. Ok, ya platicamos y le puse como ejemplo la ramera también. Entonces, el homicida, el asesino, el que aborrece a su hermano, es homicida, es asesino, es ladrón. Entonces, el que te, o sea, ¿quién te lleva a odiar? El ladrón. Te convence de que odies para convertirte en asesino. Ok, ahora volvemos con el adulterio. El ojo adúltero espera el anochecer diciendo,
Ningún ojo me verá, y disfraza su rostro. En la oscuridad, el adúltero, minan las casas y de día se encierran. No conocen la luz. Ok. Entonces, nuevamente, ¿quién es el ladrón ahora? El adúltero. Pero pongámoslo en un contexto más amplio, porque hablamos del adulterio de un hombre. Ok. Hay gente que adultera la verdad. Hay gente que a lo bueno le llama mal y a la luz le llama tinieblas y a las tinieblas luz. Eso es adulterar. Eso es adulterar. Entonces, el que adultera las cosas está influenciado por el ladrón y van a terminar minando. Él va a terminar minando casas, poquito a poquito, hasta, como decía aquella canción, por el dedito de la mano empecé. Entonces, poquito a poquito. El enemigo muchas veces no ata con cadenas. El enemigo a veces ata con hilo de pescar y da vueltas y vueltas y vueltas. Cuando siente la gente ya no se puede sacar. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y llegará tu pobreza como ladrón. ¿Ok? ¿Quién es el ladrón? ¿Cómo llega? Como pobreza. Ok. Llega el ladrón como pobreza. Pero usted regresa en Proverbios y dice, ¿has visto a la viña del perezoso? ¿Has visto a la esposa del perezoso llena de cardos y ortigas? Una mano aquí, otra mano acá, un poco de dormir, un poco de dormitar, y entonces llega el ladrón. Entonces, fíjese bien, el que no atiende a su esposa, el que no atiende a su esposa tiene pereza. Y entonces llega el ladrón y empieza a socavar poco a poco, poco a poco. No sé por qué me fui por lo matrimonial hoy, pero poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Ok? El ladrón vino en este tiempo para robar, pero para poder robar va a ir minando, va a ir afectando el pensamiento de los cristianos poco a poco. ¿Cuál es su objetivo? Que el cristiano no lo arrebaten y que que se llega a dormir, no resucite entre los muertos en Cristo, que resucitarán primero. ¿Y cómo lo va a hacer? Minando tus pensamientos, desgastando, debilitando tus pensamientos, poco a poco. Entonces, a veces uno tiene que pararse. ¿Y qué hago ahora, hermanos, si me debilitaron? Nosotros tenemos que usar la Biblia y la palabra escrita para poder, si nuestros pensamientos han sido debilitados o aún el de nuestros hijos, nuestro cónyuge han sido debilitados, nosotros tenemos en la Biblia un mandamiento, un decreto que dice que lo que se robó el ladrón lo tiene que devolver pagando 4 veces lo que se llevó. 4 veces lo que. Entonces, si uno ve
aunque sus propios conceptos se han debilitado en relación a la fe, uno puede llegar y decir, ok, el ladrón ha minado mis pensamientos, porque lo que quiere es robarme para después matarme y para luego destruirme. Y no, es el momento de poner, aunque minó mis pensamientos, es el momento de poner alto. Y en el nombre de Jesús, yo te ordeno que devuelvas lo que me has robado, lo que me has quitado, lo que has minado en mí. Devuélvemelo, porque se lo tiene que devolver. Entonces, perdone que le redunde tanto, pero creo que es muy importante. Cuando uno camina en el Evangelio, cuando uno va caminando en el Evangelio, al pasar del tiempo, uno se da cuenta que hay muchas cosas que el enemigo nos ha ido quitando en nuestros pensamientos, en nuestra forma de servir, en nuestra forma de orar, en nuestra forma de buscarlo, en nuestra forma de evangelizar. Nos hemos ido debilitando en nuestros pensamientos y ya no actuamos igual. Es porque el enemigo ha venido actuando con circunstancias, con personas, con conceptos, con errores de otros, con lo que usted quiera. Lo ha usado para ir minando poco a poco. Y que hay que hacer, hay que recuperarlo. Y hay que cambiar de lugar tu corazón. ¿Y cómo lo vas a cambiar de lugar? ¿Dónde pones tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En los cielos o en la tierra? Porque si ya no quieres que te sigan debilitando, tienes que cambiar de lugar tu tesoro. Amén, amén y amén. Amén.